Buenos días, Dios les bendiga. Y ahorita que estábamos adorando a través de esta canción de rompimiento de cadenas, de que no hay sombra, que no alumbres, monte que no escales, me acordaba de, no sé si ustedes la han visto, esta película o este videoclip, El corazón del hombre, ¿qué se llama? El corazón del hombre, ¿sí lo han visto? Yo recuerdo que un día yo les comenté sobre ello y se la recomendé que la vieran, y una vez más se lo recomiendo, ¿no? Se llama El corazón del hombre y nos lleva a entender espiritualmente cómo se genera la tentación, la seducción, y cómo a pesar de la persona estar bien como está, pero por la tentación empieza a salirse de ese bienestar, de esa paz, y empieza a ser seducido, arrastrado, y llega al punto de dejarse enseñorear por esa tentación, haciendo cosas que no son correctas, y llega el momento donde queda cautivo completamente, las cadenas, la oscuridad, la prisión donde están. Y en el transcurrir de la película es la misericordia de Dios que llega por el rescate y cómo lo libera esas cadenas, pero cuando el Señor lo libera a él y lo restaura a la posición que él tenía, lo bonito es que él con el papá se sentaban a tocar violín, y cuando la viene la tentación, él bota el violín y cae allá en la playa, no, en un precipicio, un acantilado, y se parte ese violín marcado con el nombre de él. Y se va tras la tentación, y cuando el Señor lo rescata y se sienta, no estando en ese lugar, le entrega otra vez un nuevo violín con su nombre, para que empiecen a tocar, él todo herido, porque el enemigo le dio durísimo, eso tremendo la cara como me la volvió, pero ahí en medio el Señor vuelve y lo restaura. Entonces me acordaba ahorita en esa adoración, el amor del Padre, cuando nosotros lo logramos entender en esa magnitud, ¿no? Entonces, este videoclip va acompañado de testimonios reales de personas que pasaron por diferentes luchas, tentaciones, de abuso sexual, de pornografía, de más que todo sobre eso, ¿no? Yo creo que alcohol también, donde llegaron a destruir sus hogares, sus familias, causaron mucho daño, pero al mismo tiempo cuentan cómo la mano del Señor, así como a este hombre le rompió las cadenas, lo sacó de esa oscuridad y tuvieron una nueva oportunidad. Entonces, les recomiendo, búsquenla en YouTube. Cuando busque esta predicación, Pastor Oscar Amaya, la predicación, después pueden mirar ese corazón del hombre. Amén. Bueno, vamos con el tema de hoy, que está bien poderoso, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero que hablamos nuestras Biblias en el Evangelio, en segunda Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Está ya finalizando la Biblia antes del Apocalipsis. Segunda Timoteo, si ya le encontró, le invito a que se ponga sobre sus pies una vez más. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén y amén. Padre, gracias damos una vez más en esta mañana por este hermoso día y por este tiempo precioso que tú nos regalas para en libertad venir y adorarte, Señor, estar en tu presencia. Disponemos, Señor, todo nuestro ser para ti, para sentarnos a tus pies y oír tu preciosa palabra, que es tu voz, en la cual tú nos direccionas, porque es tu voluntad, a través de tu Santo Espíritu, quien la lleva a lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, para que, Señor, pueda ser revelada a cada uno de nosotros, manifestada, y así, Señor, la podamos entender de una manera sencilla y la podamos practicar aplicándola en nuestro estilo de vida. Entonces comprobaremos tu buena voluntad para con nosotros, que es agradable, es perfecta, es completa, no queda faltando nada,
Dios mío. Por eso gracias te damos en esta mañana, pues tu palabra es luz, Señor, que va a alumbrar todo nuestro ser, toda nuestra alma y disipar toda obra de oscuridad y tinieblas que haya venido a través de las circunstancias a oprimir, a afligir, a angustiar, Dios. Hoy declaramos por tu palabra, Señor, guiada por tu Espíritu, libertad y paz de toda esta cautividad, que hay sanidad en ti por tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, pero también en nuestro cuerpo, Padre. Por eso gracias te damos, a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Y este texto, el versículo 5, le da pues el rostro a lo que vamos a hablar. Y el título de este mensaje es Fe no fingida. Fe no fingida. Cuando leemos esta escritura, pues quedamos como un poquito asombrados al leer que hay una fe fingida. Pablo lo está declarando porque dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Si él dice que hay una fe no fingida, que es una fe auténtica, es porque entonces hay una fe que se finge. ¿Sí? Dice una fe fingida. ¿Y cuál es esa fe que se finge? Eso es lo que vamos a mirar, a la cual nosotros vamos a sumergirnos para que podamos entender cuál es nuestra posición, en qué estamos cada uno de nosotros, pero también a lo que el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque la fe que tú y yo necesitamos adquirir, tener y desarrollar es una fe auténtica, genuina, porque es la fe que mueve la mano de Dios a nuestro favor. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, necesitamos esa fe, esa convicción, certeza completa y absoluta en la palabra, en nuestro Dios. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a ver el mover y el poder de Dios, las respuestas, la gracia de Dios en nuestras vidas cuando nosotros lo pedimos. Por eso la escritura misma nos enseña, el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo. Cuando habla creyendo está hablando de esa fe genuina, auténtica, se lo recibiréis. El punto está es que no es cuando yo quiera o diga, ¿no? Vamos a recibirla, pero es en el tiempo de Dios, que sabe que es el tiempo correcto para ti, para mí, que es lo que nos va a bendecir. Porque si llega esa respuesta en el tiempo incorrecto, más que bendecirnos, nos va a aplastar. Porque no tenemos todavía la preparación, el corazón dispuesto, la sabiduría para administrar esa bendición de Dios que estamos pidiendo. Entonces, el Señor sabe cuál es el momento, cuál es el tiempo, y mientras llega la respuesta, lo que hemos hablado, Él va preparándonos a través de las situaciones y circunstancias que vivimos en nuestro corazón, va preparando nuestro carácter, que es el carácter de Cristo, donde se evidencia el fruto de su Espíritu. Mientras no sea así, la bendición se va a ir como el agua entre las manos, no la vamos a valorar, no la vamos a apreciar. Entonces, hay una fe que es fingida. Ahora, esa fe fingida no agrada a Dios. Y sin darse cuenta, muchas personas quizás están viviendo en esa fe fingida y por eso se desilusionan, se decepcionan, se desaniman con Dios al no ver sus respuestas, al no ver el resultado de lo que están esperando. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos hoy, a desarrollar la verdadera fe, esa convicción que mueve montañas. Cuando la Biblia habla de montañas, está hablando de toda adversidad, de todo problema, de toda circunstancia que muchas veces vienen y como que nos detiene, como que nos desanima, como que nos sube. No, yo necesito tener la convicción para que esa montaña de problemas, de circunstancia, de dolor, de tristeza, de enfermedad sea removida. Entonces, cuando viene una fe fingida y viene una montaña, generalmente el que maneja una fe fingida le hace lado y se va por otra parte, se desvía el camino. Cuando tú y yo tenemos la fe auténtica y genuina, y la montaña es la que tiene que ser al lado, no nosotros. ¿Sí? Es esa montaña de problemas, esa montaña de dificultades la que tiene que apartarse, no nosotros. Recuerdo hace unos meses, años atrás, un tipo y hablaba, no recuerdo cuál fue el tema, y él decía, dijo, ¿cómo fue? Dijo, es que el diablo, habla del diablo y de miedo. Yo le dije, no, Señor, el diablo nos tiene que tener el miedo a nosotros. Y quedó como que asombrado, porque esa es la perspectiva que la persona levanta muchas veces, ¿no? Se le tiene más miedo al diablo que al mismo Señor. No, nosotros debemos saber y tener la convicción y seguridad quiénes somos y en quién estamos, que ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Entonces la montaña se tiene que mover, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Él, de su Espíritu. Amén. Entonces, por eso aquí Pablo le dice, mira, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Por qué dice trayendo a la memoria? Recordando
en circunstancias y adversidades que han venido pasando de cómo tú te has comportado delante de esas montañas. Y le está diciendo, recuerda cómo lo has hecho y sigue ahí, no te desvíes. Esa es la fe verdadera. Esa es la convicción que tú debes mantener siempre en tu corazón. Es lo que está diciendo y es lo que el Señor hoy viene a decirnos a nosotros. Esas convicciones, para que cuando vengan esas montañas de problemas, de adversidades, de dolor, de enfermedades, sentimentales, familiares, financieras, no te muevas, sigue perseverando, sigue avanzando. La montaña se tiene que mover, no porque tú tengas la fuerza, es porque Dios tiene la fuerza por ti y te va a ayudar y te va a sostener para que resistas el momento de la tormenta, del viento, te mantengas en pie y no que salgas huyendo y salgas corriendo. Entonces, eso es lo que dice el apóstol. Hoy el Señor te dice a ti, recuerda cuántas veces Dios ha obrado a tu favor, cuántas veces te ha sostenido, cuántas veces te ha sustentado, cuántas veces te ha abierto puertas, cuántas veces te ha dado esa gracia. Síguelo recordando para que mantengas la fe auténtica y genuina, que no desconfíes, no dudes, no te quebrantes, no te desanimes, no te desmotives, sino que continúes creyendo que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, que responde, que está para ayudarnos, que está a nuestro favor, y es el que quebranta esas montañas, el que rompe esas cadenas, el que alumbra esa oscuridad. Así como lo adoramos, declaramos, es lo que nosotros debemos seguir creyendo en nuestro día a día. Amén. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Ahora, la fe no es algo que se transmite por genes, ¿no? Pero sí por el ejemplo. Mis convicciones, mi seguridad en Cristo, lo que soy y como he creído a su palabra, la puedo dar como ejemplo a mis hijos, a los que están a mi lado, ¿sí? Para que ellos también la desarrollen, para que ellos también puedan mantenerse de esa misma manera. Es bonito cuando, por ejemplo, tú estás orando y tu esposo, tu hijo, tu papá te ven en esa situación, porque eso ayuda a desarrollar en ellos también eso. Lo que ellos puedan ver y observar de tu relación con Dios, de tus convicciones en Dios, también en ellos. Por eso Pablo lo recalca, el ejemplo a seguir. Dice, la cual habitó primero en tu abuela, ¿verdad? Y de la abuela, ¿qué pasó? A la hija. Dice, y en tu madre Eunice. Si alguno está buscando nombre para alguna hija o algún nieto o algo, una niña, Eunice, ahí está, o Loida. Dice, y dice la escritura, y estoy seguro que en ti también. Vea la seguridad que había. Como Pablo decía, estoy seguro que en ti también, le dijo a Timoteo. ¿De dónde radicaba esa seguridad? De verlo, cómo se comportaba, cómo se conducía en la vida ante muchas adversidades y situaciones difíciles que tuvo que enfrentar, donde confiaba completa y seguramente de que Dios lo libraría. De esperar en Dios y de no actuar en su sabiduría, de no actuar en su fuerza, porque entonces vamos a cometer muchas equivocaciones. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo le habla a Timoteo estas palabras y lo exhorta de esta manera? Quizás Pablo trata de consolar a Timoteo por las muchas dificultades sufridas en su trabajo de fe por Jesucristo. Así como quizás tú, cuando te mantienes firme en una decisión para agradar a Dios, y muchos vienen contra ti, y muchos quizás te agreden con comentarios, con palabras, y especialmente cuando vienen de tu misma casa, de tu misma familia, ¿sí? Que ahí cuando tú quieres agradar a Dios, ahí sí se levantan, ¿sí? Contra ti, y con palabras te hacen sentir mal, te avergüenzan por la fe que tú estás ejercitando en tu corazón para agradar a Dios. Y recuerda lo que el Señor nos hablaba hace 8 días. Es preferiblemente agradarlo a Él que agradar a los hombres. Porque cuando tú agradas a los hombres, nada. Cuando tú agradas a Dios, lo tienes todo. ¿Amén? Es preferible. Y entonces, escúchame, no deja de doler, no deja de desilusionar, no deja de entristecer comentarios que uno recibe por estar creyendo y caminando en Cristo. Y por eso Pablo viene a Timoteo por esas palabras, a fortalecerlo, a consolarlo, a decirle, sigue, estás bien, aguanta, resiste, sigue así y vas a ver la gloria de Dios. Mira cómo Dios te ha librado, cómo Dios te ha respondido en otras situaciones. Haz memoria y lo seguirás viendo y lo seguirás haciendo. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos así, y quizás estas palabras vienen a eso, a consolar a Timoteo a través de Pablo.
Vamos a ver rápidamente para que podamos identificar estos tips de lo que significa la fe fingida. ¿Qué es la fe fingida entonces? ¿Cómo entiendo yo la fe fingida? ¿Qué cosas quizás yo estoy ahí, entonces necesito hoy no sentirme mal, sino todo lo contrario, desarrollarme en el plano correcto? Amén. Entonces, como ya lo hemos dicho, la fe fingida es la que en cualquier dificultad, ¿sí?, cualquier montaña, nos lleva a abandonar el camino para seguir nuestro propio camino. ¿Sí? No seguir haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios, sino que me salgo de este monte a rodearlo para hacer entonces mi voluntad o la voluntad de otras personas. Y me salgo del camino. Y recuerda qué significa salir del camino. La palabra salir del camino significa apostatar de la fe. Es una fe fingida. ¿Sí? Apostatar, dice la palabra. Y en los postreros tiempos, como los que estamos viviendo, dice, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Salir del camino. Para ya no hacer lo que Dios dice, sino lo que yo creo, pienso o otro me dice. Y empiezo a hacer mi voluntad. Esa es una fe fingida. Porque sé, como vamos a ver ahorita, tengo el conocimiento, pero sigo haciendo mi voluntad. Eso puede ser una fe fingida. Y por eso cuando pido y no recibo, me desmotivo, me desanimo y entonces me apago espiritualmente. La fe fingida demuestra que no hay sinceridad, y aquí está la clave. La fe fingida demuestra que no hay sinceridad completa en nuestra conversión a Cristo. Cuando hay una fe fingida, lo que se demuestra, en otras palabras, es que no hemos nacido verdaderamente de nuevo. No lo hemos hecho. En otras palabras, hemos conocido, hemos caminado con el Señor, pero nuestro corazón no se lo hemos entregado verdaderamente, completamente a Él. Seguimos gobernando nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en pensamientos. Nosotros hablamos con mi esposa, creo que ayer antier. Hay ciertas personas que sí buscan el consejo. Nos hablan, pastor, esto. Uno los aconseja, los direcciona, pero nunca hacen lo que uno les dice. Siempre hacen lo de ellos. Uno ahora pues los escucha, obvio, así, no, como hay otros que piden consejo. O sea, nos llaman para pedir consejo, pero en la misma llamada ellos mismos se responden. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Llaman pastores, un ejemplo. Estoy teniendo problemas con mi esposo, pastores, que ha pasado esto y esto, yo no sé qué hacer y me he desesperado, pero no, yo sé que tengo que empezar a orar, yo sé que tengo que levantarme, Señor, en el Señor firme, yo también me he desanimado, yo también me he dejado arrastrar y yo sé que es en oración que se gana, yo sé que... Ella muestra el problema, pero al mismo tiempo responde. Y uno queda, bueno, hágale. Sí, ya, así que en esos casos, ¿sí? O no, imagínense que le presté un dinero a tal persona, y esta persona ahora que le cobro me está haciendo mala cara, pastor, y eso me tiene mal, porque es que yo tampoco quiero que haya esto, pero no, yo sé, ahora en adelante yo tengo que hacer esto, porque la culpa fue mía, yo sabía que eso, y se responden ellos mismos. Pero vuelvo y le digo, hay otros que piden, llaman y esto, y uno le dice, mire, haga esto, mire, no tenga en cuenta, bueno, pero no hacen nada de lo que uno le dice. Entonces, cuando uno verdaderamente no tiene ese corazón completamente, 100% entregado al Señor, ¿qué pasa? Lo que hablamos hace 8 días, hay vacíos. Hay cosas que le entregué, áreas que le entregué, hay otras que me reservo. Entonces, mientras haya esos vacíos me van a llevar a buscar la saciedad, la llenura, no en Cristo, sino en otras cosas, en otras personas, en otras situaciones o en otras circunstancias. Es una fe fingida, porque sigo obrando bajo mi voluntad, bajo mi sabiduría. Cosas con Dios, pero también cosas conmigo. Cosas a Dios, pero también cosas a los hombres. Es un corazón dividido, así no opera, porque en una casa dividida, ¿cómo va a operar y cómo se va a mover el Señor? Entonces, una persona puede estar, como te decía, bien instruida en las cosas divinas, en el conocimiento de la palabra, tener esas creencias, ciertas convicciones, pero sin embargo su corazón no ha cambiado. Un ejemplo sencillo en la Biblia, Judas. ¿Te imaginas cuánto conocimiento y aprendizaje y ejemplo tenía Judas? Al igual que los demás, que los otros 11, que eran 24/7 con el Señor Jesucristo. No se perdían un pestañeo de él. Bueno, hubo ciertas cosas que el Señor Jesús hizo para unos solitos, unos poquitos. En la transfiguración solo se llevó a 3. ¿Sí?
Pero generalmente ellos pasaban todo el tiempo, eran testigos de la palabra, de lo que él predicaba, de lo que él decía, como Dios se movía, de las sanidades. Eran testigos, tenían mucho conocimiento, pero cuando llegó la montaña de la prueba, de la dificultad, ¿qué pasó con Judas? Su corazón no se había convertido. Pudo más un deseo humano de avaricia y de codicia que lo que verdaderamente vale y tiene sentido. Entonces así muchas personas tienen mucho conocimiento, ¿sí? Usted lo escucha a uno hablar y eso hablan de Dios y de la palabra de una manera que no queda, pero con sus acciones demuestran algo completamente equivocado, que el corazón no es de Cristo. Así pasa muchas veces. Entonces esa es una de las evidencias de una persona con una fe fingida. La fe fingida es aquella que nos lleva a ver a Dios lejano. Y esto sí que es tremendo. Nos lleva a ver a Dios lejano. Mira, la persona que se mueve en una fe fingida no ha aprendido a marcar una diferencia entre el temor a Dios y el miedo a Dios. La verdadera fe nos lleva a tener temor de Dios, o sea, nos acerca a Dios. La fe fingida nos lleva a tenerle miedo a Dios, por ende alejarnos de Dios. Por eso cuando una persona comete equivocaciones, resbala, caídas, lo que hace es huir de Dios. No quiere saber, no quiere congregar, no quiere hacer nada. La persona que tiene una fe genuina se embarga. Yo me he equivocado, todos nos equivocamos, embargamos. Aquí no hay ningún santo. Como decía un predicador por ahí que ni aureola ni nada, todos somos humanos. Romanos 3:23, todos hemos pecado. Pero el temor de Dios, mis convicciones me llevan a no huir sino acercarme y decirle: aquí estoy, me equivoqué. ¿Qué hice? Pablo mismo lo reconoce en Romanos. Las cosas que no quiero hacer, vivo haciendo. ¿Por qué se enseñorean de mí estos pensamientos y me empujan a hacer lo contrario a la voluntad de Dios? No entiendo qué me pasa. Pero eso lo decía para con Dios, porque después podemos recibir la ayuda, la fortaleza, nos ayuda para levantarnos. Si 7 veces caes, te levanto, dice el Señor. Pero la fe fingida nos lleva a esa huida, a salir corriendo. No quiero oír, no quiero saber de Dios. Mira, y esto es tremendo. Ahora entiendo por qué el Señor a veces me ponía a hacerlo. Porque en la fe fingida nos cuesta. A una persona con fe fingida le cuesta, le duele decirle a Dios papá. Cuando se expresan de Él, siempre es Dios. Pero casi decirle papá, papito, padre, mi papá, a veces cuesta. ¿Por qué? Porque no hay esa identidad en el corazón, porque el corazón no se ha rendido y entregado completamente a Él. Pero cuando hay esa fe genuina y auténtica, usted con todo su corazón y su amor dice: papá, papito, aquí estoy, Señor, la embarré, me equivoqué, lo hice 1, hice 2, 3, 4, Señor, hice boñona, Señor, una cosa me llevó a otra, no sé ni de qué hora, Señor, Dios mío, papá, perdóneme. Esa es la fe genuina. La fe genuina no es la que nos lleva a que seamos los super santos, no, es a tener esta identidad y cercanía con papá. El Señor, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, ¿qué fue lo primero que les dijo el Señor Jesús? Cuando oren, díganle: Padre, papá, cercano aquí conmigo, que tenga la convicción que me está escuchando, que el Señor está oyéndome, que somos uno con Él. No es algo religioso externo de Dios, no, ¿para qué? Como por cumplir, como para que me vean que lo hice, no. Tiene que haber esa intimidad, y esa intimidad nace en una fe genuina, donde verdaderamente nuestro corazón se ha rendido completamente al Señor. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Amén. Otra, una fe fingida es aquella que cuando nos relacionamos con otras personas nos cuesta decirles y tener la convicción de que somos hijos de Dios. Que si yo soy un hijo de Dios, cuesta asumir esa identidad y ese rol aún con otros. ¿Por qué? Porque muchas veces está uno precavido de que lo vayan a uno a cuestionar. ¿Usted es hijo de Dios? No me haga reír. ¿Usted es hija de Dios? Cuando hay una fe genuina, cuando hay una fe genuina, así hayamos cometido errores, así nos hayamos equivocado, pero tengo mi convicción. ¿Cuántos tenemos hijos que la embargan, cometen errores y no por sus errores dejaron de ser hijos?
Porque el amor es eso, cubre multitud de errores. Quizás viene reprensiones, viene disciplina, bueno, ahora en adelante es esto, ahora tienen que hacer el aseo esta semana a la casa, ahora 2 días, 3 días, bueno, en fin. Pero la identidad no la pierde. ¿Recuerdan el pródigo? ¿Qué hizo él, hermano? Cayó a lo más bajo, cayó a lo que no se pensaba, pero cuando decidió regresar, él quizás asumía eso, que la identidad la había perdido, porque él le dijo: regresaré y le diré a mi padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Cumplió lo que, no, la identidad no se perdió. Lo restituyó, lo restauró, sigue siendo hijo. Comete errores, pero sigue siendo hijo. Esa identidad no se pierde. Así otros digan: no, pero usted qué, si usted esto y esto y esto. Para los hombres quizás está vigente tus errores, tus equivocaciones, pero si tú viniste a papá y le pediste perdón, el Señor ya no recuerda nada de lo que los hombres quizás quieren restregarte y avergonzarte y humillarte. Mientras tú estés en paz con Dios, que no te preocupe lo demás que te repare, que no te afecte. Si tú ya arreglaste ese problema, esa caída, esa embarrada, esa situación con Dios, tranquilo, paz, paz. Así los hombres lo mantengan vivo y vigente, paz en tu corazón. Que te preocupe lo que piense Dios de ti, no lo que digan los demás acerca de ti. Amén. Pero mantén una identidad genuina, la que siempre, a pesar de que esté sucio, de que esté, soy hijo de Dios. Con tus equivocaciones, errores, soy hijo de Dios. Me equivoco. Uno de los más cercanos, Pedro, ¿no se equivocó también? Se equivocó cuando lo negó. Pero después, ¿qué pasó? Se aisló también, volvió a su antigua manera de vivir, se fue atrás a pescar. Y ahí no vino el Señor con amor y nuevamente lo restituyó y lo restauró. Le dijo: ¿quién es usted, hermana? ¿Qué es lo que te llama? Y le recordó. Por eso quizás en ocasiones el Señor viene y a través de la palabra o a través de momentos viene y te recuerda a ti quién eres tú y para qué te ha llamado. Y te dice que tú ya no perteneces a esto. Es que tú ya no eres de estos. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Tú estás para un propósito mucho más grande. Ya esto no se enseñoreará más de ti. A veces Dios viene a hacernos sentir así, para que entendamos quiénes somos. Y así como el pródigo nos saca uno de la cochera de lo más bajo para decirnos quién es. Y lo demás es sencillo: nos lava, nos limpia, nos unge, nos da su anillo, autoridad, todo igual, y nos restaura. Pero que no te avergüences de decir: soy hijo, soy hija de Dios, a pesar de él. Amén. Entonces, seguimos. La fe fingida, esto es tremendo, es mental y no espiritual. La fe fingida es mental y no espiritual. Ahora, si decimos que es mental, es porque está en el alma. O sea, es cambiante, es insegura, está afectada por emociones, afectada por los sentimientos. Mientras que la fe genuina es espiritual, o sea, tiene la firmeza del cielo, como dice la palabra, es como un ancla que nos da seguridad, que nos mantiene firmes a pesar de los vientos, a pesar de las montañas, de las adversidades. Yo permanezco ahí. No me va a afectar emocionalmente. No es que es muy grande. ¿Recuerdan los espías que fueron a reconocer la tierra en Números capítulo 13, la tierra prometida? Los espías se fueron y 10 de ellos que dijeron: no, es que esos gigantes, éramos como cucarachas al lado de ellos, nos van a aplastar, nosotros no somos. Vieron la montaña, pero emocionalmente, sentimentalmente ellos se desmoronaron. Mientras que hubo dos, y me gusta como dice la Biblia, ellos tenían un espíritu superior, que era Josué y Caleb, y ellos dijeron: sí, gigantes, pero es que Dios está con nosotros, y vamos a quebrantar y nos lo vamos a comer nosotros como pan a ellos. ¿Sí ve la diferencia? Ahora, ¿qué hace referencia a un espíritu superior? Es una mentalidad no de la tierra, es una mentalidad del cielo. Es una mentalidad que no está sujeta a lo que tú y yo podemos en la fuerza hacer o en nuestra razón. No, es lo que Dios puede hacer. Esa es la mentalidad superior. Ellos dijeron: es que no somos nosotros los que vamos a batallar con los gigantes, es Dios que va a batallar con ellos a través de nosotros, y vamos a ver su gloria y su poder ahí. Es eso. Es una mentalidad diferente. ¿Y a qué los quiero llevar? Va a ser precioso lo que Dios va a hacer hoy. Y me adelanto un poquito. Yo les contaba hace unos días un testimonio de una persona que pasó pues por una situación de salud tremenda. Y estuvimos en oración, estuvimos ahí creyendo.
renovándoles la mente a ellos para que tuvieran una mente superior y no una mente terrenal, porque en la mente terrenal todo lo que los médicos, todo lo que ellos decían, pues claro, lo botaban al piso y no había mucha esperanza, y nosotros los cogíamos y decíamos, no hay que creer lo que esos papeles dicen, lo que esas personas dicen, hay que creer lo que Dios dice, y empezamos ese proceso con ellos y en oración y mantenerlos con una mente superior, y vimos su poder, y vimos su gloria, y cómo todo lo que se decía no fue, y logró salir, y bueno, contentos, felices, pero pasaron unos días y volvió por todo lo que ya supuestamente se había terminado. Y nos llaman, pastor, imagínense otra vez los exámenes, esto. Yo le decía, no aceptemos eso, no es cierto, no lo vamos a aceptar esos decretos. Y entonces en oración yo decía, Señor, el enemigo no podrá avergonzar lo que tú ya hiciste. Ya hemos aún testificado de lo que tú hiciste en esta vida, la sanidad. Y no vamos a permitir que el diablo la avergüence, que se burle de ti. No, Señor. Y empezamos nuevamente a desbaratar todo eso, a orar. Y buscando la guía del Señor, y nos dio una palabra en la cual Él nos decía eso. Y nos puso la escena con uno de los gigantes, con Goliat. Cuando David le tiró la piedra, el gigante cae, pero no estaba muerto. David sacó la espada y le cortó la cabeza. Y el Señor nos decía, el gigante cayó, pero hay que quitarle la cabeza. La espada es la palabra. Y entonces entramos nuevamente en oración a cortar esa cabeza a ese gigante. Y el Señor reveló ciertas cosas que aún estaban operando en lo espiritual a través del cultismo. Y empezamos y quebrantamos, y nuestra declaración era esa: se le cae la cabeza a este gigante de la enfermedad, la citábamos por el nombre, y ya no queda eso. Y empezamos, y sí fue otro proceso difícil, pero se dio la gloria de Dios. Para esta semana, vean cómo es tremendo Dios. Los mismos médicos, especialistas, ahorita que le hicieron ya otros exámenes y lo citaron y fueron sinceros con él y con la esposa. Y le dijeron, vea, la verdad, no sabe usted por qué está vivo. Pero nosotros no creíamos en que usted salvara. Nosotros a usted siempre lo veíamos muerto. Porque personas mejores que como usted llegó aquí, se murieron. No llegaron tan graves como usted llegó y se murieron. No entendemos usted por qué está vivo. Porque nosotros no vamos, o sea, usted era para que estuviera muerto. Así se lo dieron de frente los especialistas. Tremendo Dios. Pero no dejamos que el gigante lo doblegara. No lo dejamos. Una niña de una de las personas que generalmente viene en la tarde a la iglesia, también pasó por un proceso, está pasando, pero también, aunque tuvo que pasar, yo le decía a la mamá que estaba también desanimada, desmotivada, tranquila, la palabra dice, aunque pases por las aguas, nosotros oramos para que no hubiese esa cirugía, pero yo también oré y dije, Señor, y si hay que operar, que seas tú, Señor, llevándolo en ese proceso. Y efectivamente hubo que operar, y no era una operación fácil, corazón. Pero a pesar de todo, ya hoy se ve lo que Dios hizo, la manera, lo que hemos declarado en cuanto a la recuperación, la restauración. Ha sido que los mismos médicos se lo han dicho, esta niña es algo asombroso. Esa recuperación tan rápida como está después de una cirugía del corazón que duró 10 horas y verla como si nada. Es que esto es un milagro. Y entonces nosotros con mi esposa decimos, esto sirve aún para esto, para fortalecer una fe genuina, una fe auténtica aún en la misma mamá, en las personas a su alrededor. Y ahí es cuando entendemos por qué Dios todo obra con un propósito y todo está bajo su control. Son cosas necesarias para desarrollar lo verdadero, y que a pesar de que pasó por las aguas, el Señor no lo abandonó, porque el Señor dice, pasarán, pero no te anegarán, no te ahogarás. Son situaciones, y hay que se pasó, pero se dio la gloria y el poder de Dios. Amén. Amén. Entonces, ahí es cuando nosotros damos cuenta que nuestra firmeza en esa mentalidad superior del cielo. Estos espías, cuando dieron este testimonio, ¿qué pasó con ellos? Murieron, se postraron, quedaron. Porque escúchame, antes de batallar ya estaban derrotados. Y una persona con una fe fingida es aquella que tiene conocimiento, ha escuchado como Judá, ha visto lo que Dios ha hecho, pero en el problema personal que tiene, antes de pelear ya está derrotado.
Entonces, ¿dónde está Dios ahí? ¿Cuál es la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está tu Dios? No, Dios no quiere levantar personas así, sino personas firmes en sus convicciones. Te repito, pero la clave de esto es que tu corazón completamente sea rendido a Él. Porque si tu corazón está completamente rendido a Él, cualquier cosa alrededor no te mueve el piso, no te sacude. Permaneces firmes en tus convicciones a pesar de presiones, de circunstancias, de personas que te empujan. Ay, pero venga, ay, pero esto, pero aquello. Entonces, tu corazón es de Cristo. Y eso trae un grande galardón, porque vas a ver su gloria de una manera maravillosa, increíble. Algo sorprendente. Dios responde de esa manera. Amén. Mira, la fe fingida, como leía al principio, no se recibe, la verdadera fe no se recibe por herencia, como hablamos. No que porque mi esposa va a la iglesia yo estoy guardado y protegido, no porque mi papá va allá entonces yo estoy cubierto y esa fe me cubre. No, porque la fe verdadera viene de una experiencia personal con Él, de una comunión personal con Cristo. Con su palabra es cuando la fe nace en tu corazón, no se recibe por herencia. Influye el testimonio, el ejemplo que se da de tus convicciones, pero cada uno de nosotros necesitamos tener una relación personal con Él. Ahí es donde se desarrolla esa fe, porque ahí es donde tú vas a recibir y a experimentar lo que Dios promete hacer cuando hay una relación personal, en una comunión o una coinonía con Él. Y es diferente. No es que yo estoy relajado porque es que mi esposa va antes, yo me quedo aquí en esto, porque es que mi papá, porque mi hermano, porque él va antes, yo no. Eso es fe fingida. La fe verdadera es personal. La fingida es la que se excusa detrás de otros. Y por eso es que muchas veces cuando una persona tiene una fe fingida, busca el de la fe auténtica y le dice: ay, ahora, ¿a usted que Dios sí lo oye? Y uno dice: pero ¿cómo? Usted también lo puede oír. ¿Por qué no se hace? Ay, ¿a usted qué es? No, cada uno tratamos de tener convicciones de que todos somos hijos. Escúchame, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, solo hijos, hijas, ¿no? Personal con cada uno, en la misma línea y en el mismo nivel. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace. Entonces, todos estamos dentro de esa misma capacidad de poder tener una relación personal con Dios. Y mira esta: la fe fingida pelea y discute sobre cuestiones externas, ¿sí?, de la ley, de los mandamientos, de la doctrina. Por ejemplo, no, yo no vuelvo a ir por allá porque no me saludan. Entra y el pastor me volvió a mirar. Eso es una fe fingida. ¿Por qué o para quién viniste? ¿O por qué o para quién vives o haces tú lo que haces? ¿Para que te vean? Cuestionan cosas doctrinales. A mí no me parece eso que dijo allá. No, y se cuestionan los mandamientos. Eso es una fe fingida. En otras palabras, personas que por cualquier cosa se argumentan. Uy, no, porque es que eso no, su pastor 3 semanas lleva contando el mismo testimonio. Eso es una fe fingida. Porque aunque quizás eso venga mal, pero si tu fe es genuina, el mismo Señor se encarga de ello. Es el mismo Señor. Entonces, cuando la fe es fingida, te repito, pelea, discute sobre cuestiones que nada que ver. Y ya vamos a pasar a lo que el Señor quiere llevarnos. Y la fe fingida, veas, es tremendo para reconocer una fe fingida. La fe fingida hace promesas, intentos, pero nunca hay un cambio de vida real en su corazón. Y le prometen cosas a Dios e intentan cosas para consagrarse, para guardar, pero o no cumplen, o lo hacen a medias, o lo hacen pero su corazón sigue igual. No más bien tras ese proceso estén en el Señor, pero ya después vuelve a ser el mismo. Esas son evidencias, y hay muchas otras más de lo que es una fe fingida. Entonces, todo esto que hablamos fue lo que Pablo dijo a Timoteo que no estaba en él. ¿Sí ven? Todo esto, la fe fingida, todo esto, Pablo le dice: usted no tiene nada de eso. En otras palabras, su corazón es 100% Cristo. Tus convicciones de la doctrina son seguras.
Tú no le haces lado, le esquivas los problemas, las circunstancias, no. Tú las enfrentas en el poder de Cristo, no en el tuyo. Una fe genuina es la que vuelve y te repito, te recuerda que tú ya no vives, que es Cristo el que vive en ti. Que tú no eres el que pelea, es Cristo el que entiendes. Ante cualquier adversidad, tú lo que haces, en lugar de engancharte y de gritar y de sacar palabras incorrectas y eso, lo que tú haces es: Padre, mira esta situación, Dios mío, no sé qué hacer ante este asunto. Señor, guíame, qué decisión tomo. Padre, nos es. Y está uno ahí. Está uno ahí, porque ya no se trata de mí, se trata de Él. Y yo prefiero confiar en Él que confiar en mí. ¿Tú qué prefieres? ¿Confiar en ti o confiar en Dios? ¿De corazón o de palabras? ¿Espiritual o terrenal? ¿Mente superior o mente terrenal? Superior. Es mejor con Él y hacer lo que le agrada a Él que lo que nos agrada a nosotros. Amén. Ahora sí vamos a entrar en... Esto era como la introducción a lo que el Señor verdaderamente me estaba mostrando. Evangelio de San Marcos. Aquí vamos rápido, ya no nos vamos a detener mucho. Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Los que trajeron Biblia. Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Vamos a mirar lo que dice el versículo 25. Y vamos a ver un ejemplo de una fe de estas, de la que estamos hablando. Genuina, pero también de una fe fingida. Marcos capítulo 5, versículo 25, dice la Escritura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27, escuchan. Cuando yo hablar de Jesús, aquí vamos, y aquí arrancamos, porque la Biblia me enseña a mí en Romanos 10, 17 que la fe viene a mi corazón es por él oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entiendan, si la fe ni se desarrolla por oír palabra de Dios, puede suceder también lo contrario, que cuando yo escucho otras palabras, también la fe puede desmoronarse. Por eso la Escritura es clara cuando dice en 1 Corintios 15, 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala conversación puede corromperme, contaminar, hacer daño a convicciones eternas que yo tenía en mi corazón. Qué tremendo, ¿no? ¿Vean lo peligroso que es esto? ¿A quién le prestas tu oído? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué te estás escuchando? Entonces dice: cuando oyó hablar de quién, de la religión, Jesús. ¿Oyó hablar de quién? De Jesús. Miremos el contexto. Una mujer que llevaba 12 años con un problema físico de salud, tenía un flujo de sangre. Un periodo a esa mujer que nunca se le iba, continuo, todos los días. Lo que era mes a mes para una mujer, ella lo tenía todos los días. Imagínense nomás la anemia que debía tener, la debilidad de su cuerpo. Terrible. Una situación angustiosa, desesperante. Aparte de eso, la misma Biblia, si tú lees la Escritura, una mujer que tenía ese flujo así, era una mujer que estaba completamente aislada. Era una mujer contaminada, una mujer que no se podía socializar, donde ella se sentaba, lo que tuviera todo quedaba sucio, contaminado. Era terrible. Aparte de su carga física, la emocional para con las demás personas. En otras palabras, una persona estigmatizada, apartada, señalada. O sea, qué problema tan grande en lo físico, en lo mental, emocional, en todo. Pero a pesar de toda esta situación, pobre, porque dice que había gastado todo lo que tenía, todos sus ahorros buscando en médicos. ¿Y qué pasó? Dice ahí, dice 12 años, no cualquier tiempo, no fueron 6 meses, 3 meses, un año, llevaba ya 12 años, mucho tiempo. Dice, padecía de flujo de sangre y había que sufrido mucho de médicos. ¿Por qué dice que sufrido? ¿Cuándo un médico la hace a usted sufrir? Quizás que por causa de esa sintomatología que tú estás presentando,
es que usted esto, no, usted nada que y empiezan a echarle como, ¿no? Y hacerlo uno sentir culpable de algo que muchas veces uno no tiene ni la culpa, porque ese sufrimiento viene psicológico. ¿Y sabe lo que le dicen? Es que usted tiene que cuidarse como usted o sea, ¿a qué punto llegaron? Porque quizás la primera consulta que tuvo, de pronto, listo, la segunda, tercera, y ver que lo que quizás él le decía que hiciera no le pasaba, y ya tercer y cuarto año llegar y decirle, no, es que usted, ¿cierto? Ya, el médico no aguanta. Otra vez usted no, y ya hizo usted, es que usted no está haciendo lo que yo le dije, y usted el tratamiento no lo está haciendo como se me indicó, y es que es usted, y empieza a hacerla sentir mal. Dice que lleva 12 años en esa situación, y había sufrido, dice, y no de uno, de varios médicos. Dice, y había sufrido mucho, ¿de quiénes? De muchos médicos, hasta que uno la soltaba y le decía, no, eso usted no pone de su parte, eso usted por aquí no vuelva. Ellos buscaban otro médico. Y él empezó, claro, venga, platica, venga para acá, la consulta, sí, no, eso es esto, y haga esto, y ve, y el doctor, otra vez estoy aquí en el control, nada, que pero usted sí, doctor, y vuelve otra vez, y vuelve, hasta que dice, no, eso usted por aquí, eso que usted no está haciendo, y vuelve, dice, mucho le tocó, hasta que de pronto ya se acabó la plata, dice la escritura, dice, y gastado todo lo que tenía. ¿Ya a qué médico iba? ¿Ya qué médico le iba a atender sin pagar consulta? Gastado todo lo que... O sea, mira al problema, a donde fue a caer más, ya sin finanzas. Dice, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, o sea, todo perdido. Antes que era peor. El remedio resultó peor. Quizás era un flujo leve y ahora tenía un flujo tremendo. Y se iba peor. O sea, una condición ya desesperante, angustiante. Entonces, mira, volvemos. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. La pregunta es, ¿qué llevó a esta mujer a hacer lo que ella hizo, sabiendo que no podía mezclarse o estar con la gente? ¿Proveniente de qué? La pregunta es, ¿qué había oído esta mujer? Lo que tú y yo oímos, de que Él es un Dios vivo, real, para el que no hay nada imposible. Había oído quizás todas las sanidades que hasta ese momento Él había ejecutado. Había oído de su palabra, de predicación. Había escuchado quizás el sermón que había dado en el monte, todo se lo habían contado. De cómo Él habló sobre el divorcio, sobre la ira, sobre el afán, sobre la ansiedad. Todo lo que Él había comentado ya lo había oído. Y eso fue esa creencia, esa convicción en Él, la que llevó a esta mujer a romper el monte. Ella tenía un monte de oposición, era estigmatizada, señalada, marcada. Pero se generó esa convicción, una fe genuina en aquel que estaba allá detrás de ese monte, que le decía, no puedes pasar, no puedes acercarte, porque eso representaba la gente que estaba rodeando a Jesús, la oposición. Y mucha gente no ha llegado a recibir lo que Dios tiene para darte porque se quedó en el monte, en la muralla. Puede ser de personas, no hacen cosas esperando en qué dirá la gente. Ay, pero ¿qué van a decir? Hay personas que han tenido la fe suficiente para creer que en el Señor pueden recibir esa respuesta aquí mismo en Curití, pero no han querido venir porque pesa más esa montaña del que dirán. Aquí algunas personas, pastores, que esta persona está pasando esto, yo ya le comenté y dice que sí, para ver cuándo. Yo le digo, dígale que vaya a la iglesia. Pastor, ya le dije, pero que si puede ir a la casa, no, suba a la iglesia. Necesitamos un mejor ambiente, en la casa va a ser imposible, rodeado de otras personas, en la iglesia vamos a tener más paz, vamos a poner más tranquilidad para hacerlo. No viene. Hasta ahí llegó su fe en el Señor, sus convicciones, y prefieren seguir bajo ese lazo, bajo esa atadura, que verdaderamente romper esa muralla del que dirán. Ay, no, yo voy porque es que si no, ¿qué irá a decir? Ay,
Ay, qué pena, no fui porque es que me tocó, porque es que si no se pone bravo y si no esto, y se prefiere agradar a la gente, es una muralla. Pero la fe genuina pasa por encima. La fe genuina hace un lado. ¿Qué mayor impedimento? ¿Qué pudo haberla detenido a ella? La duda. Sí, he oído que lo ha hecho con muchos. ¿Será que conmigo? ¿Será que como estoy? ¿Será que mi condición? Hay personas que han oído de cómo Dios ha obrado en otros, pero cuestionan o dudan de que Dios lo pueda hacer con ellos. Algunos cuestionan ¿por qué? Porque quizás con esta mujer ya llevan tiempo en esa sintomatología y como que no alcanzan a creer de que sea el tiempo de sanidad completa y total, y como que lo cuestionan todavía. Los temores impiden tocar a Jesús. Los miedos, vuelvo y te repito, hay que ir a la misma persona o a sentirnos indignos. Y así como cantábamos ahorita, no lo merecemos. No puedo alcanzarlo, pero el Señor nos alcanza y nos llega a nosotros. O sea, esa convicción de esta mujer fue algo poderoso y grandioso y maravilloso, que rompió con esa mentalidad del reino espiritual, esa montaña de oposición que había ahí. Se desarrolló una fe genuina. ¿Por qué? Por oír. Por eso el enemigo está enfatizado en las iglesias a que la gente no escuche, a que la gente ya no escuche palabra, que ya no se congregue, a que la gente se distancie, porque entonces la fe empieza a ser una fe después ya fingida, no la fe genuina y auténtica. Porque mientras tú estás ahí sentado, el Espíritu Santo está haciendo cosas sorprendentes y maravillosas en tu espíritu que tú no te estás dando cuenta, pero las vas a evidenciar afuera cuando enfrentes circunstancias y tú digas: ¿y yo dónde saqué estas palabras? ¿Y cómo tuve esta fuerza para? ¿Y yo dónde esta voluntad? Y yo no sé qué me pasó, pero le dije y no supe a qué. El Espíritu de Dios que obró en ti ahí. Eso me lo mostraba mi Señor. Muchos se acostumbraron, sí, por fuerza mayor tocó un tiempo, por internet, por YouTube, por Facebook, escuchar, pero no es lo mismo, porque tú recibes información, como hablamos aquí ahorita, información, pero no formación. La formación es aquí, delante del Señor, en tu disposición y tu entrega. Desde el momento donde tú te levantas y dices: no voy para el Señor, me voy a presentar, ahí ya empezó el Señor a obrar en ti. Pero cuando tú solo escuchas y comiendo quizás crispetas y mascando un chicle o haciendo oficios y todo, recibes mucha información, sí, mucho, pero no una fe genuina, sino muchas veces una fe fingida. Te repito, es información, pero formación es cuando tú estás con Él, delante de Él. Y entonces esta mujer desarrolla esta fe tremenda y maravillosa y rompe ese muro de que se oponía, de gente, del que dirán, de mis dudas, de mis temores, de mis miedos. Que una mujer en ese tiempo se le acercara al Señor a un hombre. Por eso lo sorprendente en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando el Señor habla con una mujer en un pozo, el pozo de Samaria, con la samaritana, para los discípulos fue algo que quedaron, el Señor hablando con una mujer, solo, eso era terrible. Ahora esta mujer sabía, tenía esa cultura, sabía lo que se exponía, pero pesó más lo que había oído que todo lo que la gente decía o venía viviendo. Sabía que en Él estaba la solución, la salida y la sanidad. Sabía y se convencía. Ahora, aquí voy y terminamos y pasamos a lo que el Señor me dice que te diga. Mira, la clave está en el versículo 28. Terminamos el 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Entre la multitud se abrió paso. ¿Sí ven? No esperó que estuviera sola, no esperó que esto. No, se abrió paso. Es una fe genuina, que ya no te da pena venir a la iglesia, te abriste paso y no que diste por allá la vuelta como en un comienzo. Todos quizás lo hicimos y la Biblia la echaba yo en un bolso y por guardada, que no me la vieran, que no. No, ya después no, es un honor, un privilegio tener esa identidad de hijo de Dios, digan lo que digan. Y entonces dice: se abrió paso entre la multitud y tocó su manto, porque decía, o sea, ¿qué fue lo que la llevó a hacer esto? Mira, versículo 28: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Versículo 28, porque ¿qué? Decía. ¿Sabe qué implicación tiene porque decía? Uno, lo estaba confesando. Pero segundo, lo estaba repitiendo. La palabra decía da connotación de que lo hacía muchas veces.
O sea, en otras palabras, se tuvo que convencer primero ella. Y cuando ella se convenció que en él, ahí ya empezó a llegar. Tú te tienes que convencer en eso. No es que ore por mí a ver si. Voy a pedirle al Señor a ver si. Ya tuvo que actuar por sí misma, escuchan, una fe fingida. La empiezan a experimentar aquellas personas que con una confesión aparentemente religiosa, lo que están haciendo es algo completamente fingido. Me explico. Aquellas personas que dicen esperando en Dios, dejando que Dios haga su santa voluntad. De que la Biblia me enseña a mí que una persona con convicciones arrebata en oración. Los violentos dicen arrebata. La fe fingida, no, aquí esperando la voluntad de Dios, dejando que Dios sea el que dejándole. Eso es una fe fingida. Eso es una falsa piedad. De que el cristiano tiene acceso directo a la habitación de papá. Y decir, papá, necesito eso, Señor, no permitas que estos señores, Señor, ayúdame en esto otro, Padre, aquí, y esto y arrebato y saco de allá. No estoy allá en la puerta esperando a ver si. Ay, es que tengo hambre. ¿Qué pasa? Esperando a ver si de pronto mi papá ya me larga por ahí un tintico con pan. Bueno, así sea solo, pero mejor con pan. ¿Por qué no entras y dices, papá, quiero tinto con pan? ¿No es diferente? Arrebata, saca, toma. No, esperando que Dios haga aquí su santa voluntad. Confiando en Dios, esperando en Dios. Declaraciones que nada que ver, son una fe ya fingida, producto de un distanciamiento y que se han apartado, se han debilitado y han caído. La fe genuina arrebata, saca, Señor, y está ahí y declara. Eso es lo que nos ha permitido ver lo que estamos viendo actualmente, especialmente en sanidades, y por eso hoy Dios trae esta palabra para ti. Amén. Dios sabe y conoce tu condición, pero está desarrollando en ti esta fe genuina, no fingida, para que arrebates y conquistes lo que Dios ya te entregó, porque ya dio toda bendición y está esperando que tú la tomes. Amén. No esperando en su santa voluntad, no dejando que Dios, no, aquí confío, no, esa fe no sirve, eso no es fe, es fingimiento. Es que tú te levantes y como te decía, y si quizás hoy no recibí, no pierdo la esperanza, Señor, el próximo domingo, yo sé, Señor, tú lo haces, tú eres un Dios todopoderoso, Señor, sigo esperando en ti, quizás hacen falta cosas en mi corazón por resolver, Señor, pero yo sigo confiando en que tú lo harás, que tú me lo darás, Señor, y viene el otro domingo, y aquí estoy, Señor, y en su cuarto, y estoy ahí, y si no lo recibes, Señor, yo sigo, tú no me dejas avergonzado, Señor, tú estás conmigo, y sigo. Amén. Y no suelto. Yo oro por mis hijos, no veo el cambio inmediato, pero no por eso dejo de orar y de pedir y de arrebatar y sacar allá del cuarto de papá, de la intimidad, lo que necesito ver y lo que quiero ver. Por eso el Señor dice, la fe es algo que persevera. El Señor dice, el que pide, recibe, ¿cierto? El que busca, encuentra. pero el que pongas en la mirada, no esperes que tú toques y una se abra. ¿Por qué sigues tocando? Y sigues tocando, porque tiene una esperanza que en algún momento le van a abrir la puerta. Amén. Y esa es la fe, tú tocas, Señor, porque tiene la esperanza que en algún momento se abre. Así es. Y no desmayes, y no te desanimas, y no te desmotivas. Amén. Perseveras en el Señor. Esa es la fe genuina, la fe auténtica. Esta mujer entró y sacó lo que necesitaba. No tuvo impedimentos, no, es que yo esta semana no tuve así como bien con el Señor, es que yo llevo días que no leo. No hubo argumento, no hubo muralla, me embarató. Yo sé quién soy, mi Dios y mi Padre, y viene un nuevo tiempo para mí, un nuevo comenzar. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y voy a entrar, papá, estoy así, me siento así, necesito ayuda en esto, yo estoy ahí arrebatando y sacando. Es la confianza que tenemos. Pregunto, si tú vas a mi casa y yo te digo desde adentro, la puerta está abierta y te digo siga, generalmente ¿a dónde sigues? ¿Cierto? ¿O tú de una vez entras a la habitación donde yo estoy? Bueno, escasitamente la sala y ahí esperas. ¿Por qué? Porque tú no eres de mis íntimos, de mi familia. Pero si de pronto llega alguno de mis hijos a la puerta y dice, papá, yo desde la pieza le digo, ¿qué pasó? Cuando lo veo ya está ahí en la cama. Papá, ¿por qué tiene esa confianza de entrar al lugar íntimo? Porque
estar abierta. Jesús es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Siempre va a estar abierta para ti. Siempre vas a estar dispuesto para entrar a papá. Jesús te abrió la puerta. No te quedes en la sala. Ay, es que esperando que Dios, es que no. Entra y arrebata. Jesús ya es el camino, la verdad y la vida. La puerta, y el que entrara, dice el Señor, saldrá y hallará pastos, encontrará respuesta, encontrará provisión, encontrará sanidad, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque lleve 12 años, quizás más, pero encontrará sanidad en él. Amén. Amén. Claro, es la convicción que tú tienes que tener en él y desarrollar esa fe genuina. Esta mujer, con solo ir, se levantó en esa fe. Ahora, ¿cómo iba a ser la vida de esta mujer después? ¿Qué le iba a llevar a dudar de Cristo? Tremendo. Después de semejante obra. Ahora, dice acá el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva o seré sana. Dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, aquí hay una promesa de Dios para ti, si se desarrolló esa fe en tu corazón. Mira lo que sigue diciendo, vamos a leer, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta es la promesa. Versículo 34, para ti. Y él le dijo, hija o hijo, tu fe genuina, tu fe. ¿Qué fue lo que el Señor resaltó? ¿Qué fue lo que el Señor dijo que había ocasionado la sanidad en ella, que ni médicos, ni dinero, ni nada había logrado? Tu fe. La fe más preciada que el dinero. ¿Y cuántas personas por dinero han menospreciado la fe en Cristo? ¿Cuántos por dinero han vendido sus convicciones de Cristo? Después no va a haber dinero que le supla lo que solo la fe en Cristo puede suplir. Que ojalá no sea tarde. El Señor se dijo, tu fe está por encima de 12 años de médicos, de dinero, tu fe. Hoy el Señor te dice, esta es la promesa, hija, hijo, tu fe, mira, te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando el Señor suelta esto, dice, ya había recibido sanidad, ya sí, pero cuando el Señor le dice, queda sana de tu azote, nunca más lo vas a volver a sufrir. Eso fue lo que el Señor le dijo. No volverá a ti ese mal. No volverá. ¿Cuántas personas después de haber sido sanas vuelven a experimentar lo que el Señor un día sanó? ¿Por qué les volvió? ¿Qué lo sostuvo a ella? La fe. ¿Por qué vuelven esos males? Cayeron en la fe fingida. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de otras cosas. Vino una montaña, se desmotivaron y empezaron a darle vuelta, a hacer su voluntad y hacerla a su manera. Dice, tu fe. Ahí el dicho de muchos que lo dicen, unos por convicción, otros por conocimiento. Y ahí está la diferencia. La fe mueve. Unos lo dicen por convicción, porque han sido testigos y creen. Otros lo dicen porque han conocido, porque han visto, han oído, pero en su corazón no está. La verdadera fe lo lleva a hablar de convicciones que salen de tu corazón. La fe fingida te lleva a dar quizás las mismas declaraciones, pero salen de tu mente por un conocimiento que tú tienes o que has recibido. Esa es la diferencia. Y Dios sabe quién es genuino y quién no. Amén. Dios sabe quién tiene el 100 del corazón y quién lo tiene dividido. Dios lo sabe. Que siga siendo misericordioso, sí, claro. Que Dios te siga dando gracias, sí, claro. Pero es que Dios tiene mucho más para ti. Y ese mucho más está al alcance de tu determinación. Decirle, aquí está todo mi corazón. Ya no mucho más.
Como una canción de Jesús Adrián, te dejo ganar. Ya no sigo yo batallando, Señor, te dejo ganar. Ganaste. Aquí estoy, me rindo, me entrego. Y aquí ahora sí vamos a lo que el Señor me decía. Esa mujer tenía un flujo de sangre físico, pero quizás el flujo de sangre tuyo es espiritual. Está sangrando en tu corazón y quizás lleva años así, por un rechazo, por una herida de palabras, quizás por una mala decisión y no has logrado superar y pasar esa hoja y sigue sangrando ahí. Quizás por la partida de un ser querido, sigue sangrando, sigue doliendo, no has sanado. Pero hoy el Señor dice que te sana si tú te abres paso y decides acercarte y tocar su manto, tocarlo a Él y sacar de Él lo que tú necesitas para cicatrizar esa herida de tu alma y tu corazón que quizás todavía sangra. Quizás por la partida no física de una persona. O sea, me explico, no porque murió, sino porque quizás se fue para otra ciudad o para otro país. Pero tu corazón sangra cuando recuerdas, cuando añoras. Esas son heridas. Son heridas. Y que cuando uno hablas o piensas de ella o de él, de ese hermano, ese papá, ese tío que se fue para tal ciudad, para otro lado, que no puedes ver continuamente, te brotan lágrimas. Ay, corazón herido, el dolor. A esta mujer el Señor le sanó el cuerpo. Obvio también el alma del rechazo, de la estigmatización de todo. Pero el Señor también está aquí, sigue siendo el mismo, para sanar también el corazón, quizás de esa traición. Que quizás tú pasaste esa página, te diste una oportunidad, pero tu corazón sigue sangrando. Jesús es el único que puede sanar, que puede limpiar, que puede liberar. Quizás por esa injusticia que cometieron contigo, tu corazón todavía sangra, te conduele. Jesús es tu sanador. Amén. Y por eso el Señor te dice, si tú crees, tu fe te sana y te hace libre. Cuando el Señor está hablando de libertad, es que nada espiritual podrá cautivarte, nada espiritual, ninguna obra de oscuridad podrá afligirte. Cuando el Señor te hace libre, es una liberación total y es una liberación completa. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fe que tú tienes hoy? ¿Genuina o esperando que el Señor haga su santa voluntad? ¿O tú haces lo que tienes que hacer para que la voluntad de Dios verdaderamente se cumpla en tu vida? Dios está limpiando, vivificando, avivando su iglesia, que eres tú, que soy yo. Porque a pesar de las circunstancias, tú eres una persona bendecida, porque ya Él lo determinó para ti y para los tuyos. Y tú seguirás, si te levantas, no solamente a ver la gloria de Dios, sino a dar un buen legado, a dejar un buen ejemplo, como lo hizo la abuela Leoída, como hizo Eunice con Timoteo, para que tú también seas ejemplo de fe e inspiración para otros que están a tu alrededor. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a adorar a nuestro Dios. El Señor que te conoce, Él te ha traído hoy porque tú necesitabas oír esta palabra. De antemano Él la había preparado para ti hoy, porque quiere mover tu corazón y sembrarlo en la verdadera tierra, que no esté ya más en la arena que se mueve fácilmente con emociones, con sentimientos, con pensamientos humanos, sino fundamentado en la roca, en la palabra viva de nuestro Rey, porque es donde se desarrolla la fe genuina, la fe auténtica. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido hasta el día de hoy?
viviendo como lo estás haciendo y llevando esta relación con Dios como lo has venido haciendo? ¿Cómo estás? Hoy el Señor te quiere mover. Es indiscutible, porque lo que el Señor ya conquistó para ti, Él es el más interesado en que lo recibas, lo vivas, lo disfrutes. Y que no hay ninguna multitud, no hay ninguna muralla ni montaña que pueda detener lo que Dios ya ha provisto para ti. Él ya te bendijo con toda bendición. Y no quiere el Señor que cambien las bendiciones de Él por las cosas terrenales, por promesas de hombres, por circunstancias humanas. Hoy tú estás como esta mujer. Ella reconocía su condición, su situación. 12 años, ¿cuánto llevas tú? Quizás no sea físico, quizás sea espiritual en tu alma, sangrando, con esa herida, con ese tormento, con ese azote, con esa angustia, con esa ansiedad. Oh, para esta mujer le llegó el día. Jesús se presentó, iba en medio de una multitud que lo apretaba, pero ella marcó la diferencia, porque quizás los que iban rodeándolo en esa multitud llevaban una fe fingida, buscándolo a él solo por un interés. Pero esta mujer logró sacar, llegar a la habitación y sacar lo que ella necesitaba, porque se convenció. Ella decía, confesaba, se repetía, se convenció. Una convicción en su corazón que Jesús está por encima de los 12 años, de los médicos, del dinero, de todo lo que ella en sus fuerzas humanamente había hecho. En Él estaba todo. Y es lo que tú necesitas también, convencerte en tu corazón. Que tú digas, Señor, yo sé que en ti consigo, en ti tengo, en ti, Señor, yo lo voy a lograr, en ti. Me he equivocado ya tantas veces, lo he hecho a mi manera, he esquivado, Señor, haciendo mi voluntad, he apostatado, me he salido del camino, Señor, pero aquí estoy. Reconozco y entiendo que solo contigo, que un solo toque tuyo será suficiente, bastará. Por eso hoy tú tienes que tomar la decisión verdadera y genuina de rendir y entregar completamente tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, en voz alta, dile, Señor, aquí estoy. He recibido tu palabra y no quiero endurecer mi corazón, porque tu salvación para mí es hoy, tu salvación para mí es ahora, es ya. Por eso reconozco que he pecado y que me he equivocado, que he traspasado los límites, Señor, de tus mandamientos, que me he apartado y he salido del camino a hacer mi voluntad, Señor, y me he contaminado. Pero hoy te pido perdón, me arrepiento, Señor, porque he buscado saciar esos vacíos de mi corazón en fuentes incorrectas, haciendo mi voluntad, haciendo la voluntad de otras personas, pero no la tuya, Señor. Ahora lo entiendo más que nunca, Dios. Apartado de ti nada puedo hacer. Perdóname, perdóname, perdóname. Aquí está mi corazón. Hoy lo rindo ante ti, mi Dios. Lo entrego ante ti, oh Señor. Es tuyo. No quiero ser más yo que gobierne mi vida, no con esta mente terrenal. Quiero que seas tú, mi Dios, el que la gobierne. Hoy quiero morir a mí para que vivas tú en mí, Señor. Por eso lávame con tu sangre todo mi ser, Señor. Límpiame. Y seas tú el Señor y Salvador de mi vida. Quiero andar en las convicciones de tu palabra, de lo que tú eres, Señor, 100%. Porque anhelo ver tu gloria y tu poder cada día más sobre mi vida y los míos. Quiero moverme en la sabiduría tuya para dejar un buen ejemplo y un buen legado, mi Dios. Pero ante todo, Señor, iluminar con tu luz, así como tú lo haces hoy para mí, oh Dios.
Por eso te doy gracias. Porque creo que mi nombre, Señor, está escrito en tus libros y que mi identidad está contigo como hijo, como hija, Señor. Gracias te doy.